pledge allegiance to the bond in which we share, to the love in which we stand. Our participation to make it happen how it can, with communication, dedication, determination, the test of time our love will stand. One nation, one you, one me, one us, one love, in God we trust. Amen. I'm dedicated. I promise. You promise? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este podcast Psicovida, una transmisión que busca crear conocimiento sobre psicología, dar un concepto sobre lo que es la vida más estructurada. En esta nueva edición, número 2, traemos un tema muy interesante, el cual trae mucha controversia y ha dado de qué hablar. Ha sido un tema de debate durante mucho tiempo. Y estamos hablando sobre los 10 mitos de la psicología. Espero que les gusten y que sea del agrado de todos. Bien, luego de esa buena y pequeña introducción a nuestro podcast, la segunda edición de nuestra transmisión de radio online, queremos dar inicio a lo que sería ya entonces el tema en sí, el tema de hoy. Pero antes de hacerlo, como ya se dijo en una transmisión anterior, estamos creando una costumbre de hacer mención a hechos importantes o acontecimientos importantes, ¿verdad? Ocurrido en el mes en que estamos haciendo la transmisión, ¿verdad? Para este caso sería agosto, ¿verdad? Y es curioso porque hay unos acontecimientos que son, vamos a decir de esa manera, poco mencionados, pero que marcaron un hecho y un antes y un después en la historia. Como por ejemplo, en el año 1980 se clausura lo que son los Juegos Olímpicos en la Unión Soviética. Y nada más y nada menos porque los Estados Unidos tenían una invasión en Afganistán, ¿verdad? Entonces, dicho país hace un boicot y automáticamente dan clausura a los Juegos Olímpicos en ese entonces por dicha invasión para ese momento. Otro hecho muy importante sería algo que sucedió en 1908 en ese país, hermano, que está pasando por una situación muy difícil, que es Venezuela. Para ese tiempo, en 1908, Venezuela rompe relaciones con los que son los Países Bajos y básicamente se mantiene hasta la historia esos lazos amistosos rotos, ¿verdad?, que Venezuela llevó a cabo para ese momento. Y otra fecha muy importante está casi por darse, y es el 28 de agosto, donde Martin Luther King recita su famoso discurso I Have a Dream, ¿verdad? Ese gran discurso que abrió las puertas a eliminar lo que es el racismo en lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Y el 26 de agosto nace la monja y misionera Madre Teresa de Calcuta. Son unos cuantos hechos que nosotros quisimos, bueno, en este caso nosotros no, yo, ¿verdad?, quise traerle a ustedes para que lo recordaran, ¿verdad? Y sea un poco interesante tratarlo luego en una edición de este podcast. Ya entonces, sí, entrando en materia,
vamos a hablar hoy de un tema como yo diría que muy interesante, ¿verdad? Porque da a conocer lo que realmente es la psicología, ¿verdad? Pero no tan solo que da a conocer realmente lo que es la psicología, sino que limpia ese concepto que tiene el ser humano sobre lo que es esta hermosa carrera, esta vocación, ¿verdad? Porque es bien sabido por muchos de nosotros que la psicología, valga la redundancia, ha tenido malos momentos. En esos momentos yo diría que la persona ha comenzado a verla de una manera no adecuada, ¿verdad? Se han anclado en ella muchos mitos irreales que provocan que las personas dejen de creer en esta carrera que es una carrera tan importante para el ser humano, no tan solo para quien la ejerce, ¿no? Porque hay que estar claro en esa parte, sino también para esas personas que andan buscando ayuda, ¿verdad? Porque la psicología en su ámbito general ofrece 1001 herramientas para resolver cualquier situación en tu vida. Entonces, por tal razón, vamos a hablar de los 10 mitos sobre la psicología. Y comenzando con el primer mito, que sería, número 1, la terapia es para locos y para casos perdidos. Yo me río porque es uno de esos mitos anclados en la psicología de que dicha carrera es para personas locas, o vamos a eliminar el término de loco, ¿verdad? Y vamos a utilizar el término adecuado, que sería enfermos mentales. Y realmente no es así. No es el norte que se persigue en la psicología. La terapia básicamente es para las personas que tienen problemas conductuales, problemas cognitivos, problemas de relación de pareja, de familia, etcétera. Una explicación o una definición de lo que sería terapia es como un tratamiento que busca estimular los pensamientos, sentimientos, sensaciones. Se tratan temas entre el terapeuta y el paciente y se busca que el paciente identifique su problema plenamente, ¿verdad? ¿Y cómo se logra esto? Bueno, con un diálogo interno en donde cada persona expone sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, se cae el primer mito que dice que la psicología la psicología no, la terapia es para locos y se lleva a cabo cuando está perdido los casos, porque realmente no es así. Yo entiendo que las personas que deciden ir a terapia es porque entienden que tienen un problema y quieren solucionarlo antes de que el mismo se convierta en una situación que no tiene solución o que puede llevarte a casos peores. Yo diría que es ahí donde versa la diferencia, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, un enfermo mental no tiene la capacidad de entender que tiene un problema, ¿verdad? Entonces, una persona que todavía no ha perdido los estribos, sí tiene la capacidad de interpretar y decidir y saber de que necesita ir a terapia. Entonces, el primer caso de que la terapia es para locos y para casos perdidos se cae porque la psicología viene como modo preventivo, como es la psicología de la intervención en crisis o la terapia de intervención en crisis, ¿verdad? Que es una terapia de atención primaria que busca en el momento calmar y que el paciente lleve a cabo una idealización de su problema, ¿verdad? Interprete cuál es su problema
y le buscan una solución en el momento para calmar las aguas, ya para luego entonces ir a una terapia más profunda, ¿verdad? Por lo que primer mito queda totalmente anulado. Hay un segundo mito que dice que solo hay un tipo de terapia, ¿verdad? Y que es única y exclusivamente para hablar de los problemas. Y no es así. No existe un solo tipo de terapia. De hecho, no hay un esquema único para llevar una terapia, ¿verdad? Porque todo va a depender de lo que el terapeuta, en este caso, esté llevando a cabo o lo que busca, ¿verdad? Por ejemplo, existe lo que es la terapia psicoanalítica, ¿verdad? Los que no saben lo que es el psicoanálisis, bueno, fue la escuela fundada por Sigmund Freud que da paso a lo que es la psicología milenaria o de nuevo milenio o la nueva psicología contemporánea. Y, por ejemplo, en dicha terapia lo que se busca es hurgar en el inconsciente del ser humano, porque para los psicoanalistas los conflictos que tiene el ser humano en su vida adulta son etapas no superadas en la niñez, o sea, cuando éramos niños, ¿verdad? Entonces, lo que busca la terapia psicoanalítica es hurgar, adentrarse en esa parte inconsciente del ser humano, esa parte primitiva, y sacar de ahí ese zumo, ese extracto de tu niñez, esa etapa que tú no superaste, ¿verdad? Y llevarla a cabo en tu vida adulta y comenzar entonces a que tú superes esa etapa. Luego está la psicodinámica, está también lo que es la terapia cognitivo-conductual, que como su nombre lo dice, es una terapia que se versa en lo que es los pensamientos y las conductas, ¿verdad? Cómo mis pensamientos infieren de manera o positiva o negativa, ¿verdad?, en mi conducta. Nosotros a veces tenemos pensamientos irracionales que llevan entonces a tener conductas irracionales, ¿verdad? Entonces es pertinente visitar a un terapeuta para ver qué sucede con mis pensamientos y qué sucede con mi conducta. Está la terapia conductual que, como lo dice su nombre, se versa en la conducta. Y está también la cognitiva, que es la reconstrucción de los pensamientos. Es decir, cuando tienes ideas distorsionadas, esta terapia lo que busca es reconstruir esos pensamientos distorsionados y volver los pensamientos racionales, ¿verdad? Esas son algunas de las terapias que son más comunes. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, se cae el segundo mito porque, óigame, la terapia es simplemente para hablar del problema. De hecho, hay terapias que son simplemente para que el paciente se desahogue. Una conversación muy común, que sería más o menos sentarse y hablar. Dejar que el tiempo fluya, ¿verdad? Está la terapia de familia, la terapia de pareja, terapia individual, terapia grupal. O sea, hay un sinfín de cosas. O sea, no es simplemente para hablar de problemas, ¿verdad? Entonces, otro punto muy interesante y que a mí me dio risa realmente cuando estaba armando este podcast. Y fue cuando leí que los psicólogos están locos, por eso estudian psicología. Y déjenme decirle que este es un tema que yo lo escucho a diario, ¿verdad? Lo escucho
diariamente la gente me hace la misma pregunta. ¿Estoy loco por estudiar psicología o todos los psicólogos o estudiantes de psicología son locos? Pues no. Y hay una palabra que debemos de ir eliminando de nuestro vocabulario, es locura o loco. Llamémosles enfermedad mental o enfermo mental. Y no somos locos. Tenemos un concepto diferente de la vida, un concepto estructurado de lo que es la vida. Y por tal razón, en cierto modo, aprendemos a entender las vicisitudes que tiene la vida, las situaciones que la vida trae, ¿verdad? Por tal razón, la gente nos ve como loco, porque entendemos que todo viene siendo normal, ¿verdad? Es un proceso cíclico que debe de darse para que nosotros aprendamos de esas situaciones negativas, ¿verdad? Entonces, no estamos locos. Ser estudiante de psicología no tiene nada que ver con la forma de vestirse, con la forma de hablar, con la forma de ser. No, nada de eso. Eso ya va al ámbito personal, lo que es la personalidad, lo que son los gustos personales, etc. Ser psicólogo o ser estudiante de psicología es simplemente tratar de entender al ser humano en su conducta y en su ámbito general. Eso es todo. Y algo muy importante que deben ustedes saber es que para estudiar psicología, usted se debe de entender usted mismo para luego tratar de entender al otro. Si usted no se entiende usted, entonces no es apto o todavía le falta un poquito para poder estudiar la psicología. O en el proceso de estudio comience a entenderse. Porque es un poquito incómodo usted dar un consejo cuando usted mismo ni siquiera ha podido entender sus propios problemas, ¿verdad? Otro tópico sería ya el número 4, que dice así: todas las terapias psicológicas son largas y se habla solo de sexo, enamoramiento y de los problemas entre hijos y padres. Esto realmente es un poco difícil de tocar sin agravar algunos psicólogos o algunos terapeutas, porque las terapias no son largas. Lo ideal es que sean de 1 hora. Suelen a veces extenderse, pero por el tema que están tratando, y no siempre se van a extender de una manera tan larga que sean agotadoras, pero a veces suelen extenderse más de lo usual. Y no se habla solamente de sexo. ¿Por qué? Porque si usted tiene problemas sexuales, usted va a un sexólogo y obviamente entonces usted va a hablar sobre sexología o de la parte sexual del ser humano, ¿verdad? Si usted tiene problemas amorosos o usted va donde un terapeuta familiar o un psicoterapeuta de madre y padre, ¿verdad? O puede ser un problema de enamoramiento en su hijo con otra persona, ¿verdad? Entonces usted va donde un psicoterapeuta. Entonces hay que identificar realmente cuál es el problema que usted está presentando para saber a qué voy a ir. Lo ideal sería ir a un psicólogo general en principio, para que él determine entonces si usted necesita terapia de pareja, terapia grupal, ir donde un sexólogo, ir donde un psicoterapeuta. Eso es lo ideal, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de lo que vayan a tratar, bueno, pues se hace extensa o se hace muy corta la terapia, ¿verdad? Todo va a depender de lo que se esté tratando en ese momento. Aquí caemos en otro tópico que dice: todos los psicólogos aman a Freud. Esto puede ser un poquito cierto, un poquito incierto. Todo depende de la persona. En mi caso, sí,
yo soy fanático de Sigmund Freud, ¿verdad? Pero soy fanático por los postulados que Freud trató y porque me gusta el psicoanálisis, ¿verdad? Todo va a depender del gusto del psicólogo o del terapeuta, porque hay personas que son partícipes y amantes a Jean Piaget, otros son a Carl Rogers, otros son a Albert Bandura, Abraham Maslow. O sea, todo va a depender del psicólogo, del terapeuta, ¿verdad? Así que no todos son amantes de Sigmund Freud. ¿Te ves? Todo va a depender de ¿cómo le explico? Del gusto particular que que tenga el terapeuta. Así que puede ser 20% verdad, 20% mentira, 50-50. Un mito que no es tan real. Este otro tópico me dio a mí mucho, ¿cómo le digo? Mucha risa, más como a carcajadas, ¿verdad? Porque dice que los psicólogos psicoanalizan a la persona, ¿verdad? ¿Y qué es psicoanalizar? Bueno, psicoanalizar a una persona es hurgar en los pensamientos y la conducta de los seres humanos, ¿verdad? Pero para yo poder hacer eso, yo necesito permiso de usted. Yo puedo hacerme una idea, ¿verdad? En base a una conversación del problema que tú me estás planteando. Pero yo no puedo hacerme un constructo de ti, ni puedo hacerme una idealización de tu persona a simple vista, ¿verdad? Pues para eso yo tengo que llevarte a terapia, ¿verdad? Entonces es mentira. Los psicólogos no psicoanalizan a la persona sin su consentimiento. Y tampoco leemos mente. Eso es algo que debe de quedar muy claro. El psicólogo no tiene la facultad para leer la mente del ser humano. Muchas personas dicen, me estás leyendo la mente. Simple y llanamente porque de una manera u otra nosotros sabemos prestar atención. Y el simple hecho de nosotros prestar atención, bueno, en cierto sentido nos da la capacidad de poder entender y poder captar las cosas. No es que por ser psicólogo nosotros tenemos la capacidad súper ultra desarrollada de poder prestar atención, pero sí tenemos el oído un poquito más crítico, más clínico, ¿verdad? Entonces se cae la teoría de que los psicólogos psicoanalizan a las personas, porque realmente no es que nosotros psicoanalizamos a las personas, sino que nosotros le dedicamos un poco más de tiempo a escucharla, a observarla, a prestar atención. Es simple y llanamente eso. Entonces, no tenemos la capacidad de psicoanalizar a nadie a menos que usted así lo desee, ¿verdad? Entonces, otro mito es la terapia psicológica es carísima. Dicen que ir a psicólogo, asistir a psicólogo, asistir a terapia es sumamente caro. Realmente no. Y no es porque sea yo psicólogo o porque sea mi manera de lucrarme para subsistir, ¿verdad? No. Ir a terapia no es caro. Ir a terapia es, valga la redundancia, una decisión que usted va a tomar, ¿verdad? Y esa decisión que usted va a tomar, bueno, tiene un costo. La terapia psicológica dentro del ámbito de República Dominicana ronda de 2.000, 2.500, un psicólogo renombrado, ¿verdad? Un psicólogo que no es renombrado está en los 2.000, 1.500 pesos, ¿verdad? Que no es tan cara realmente. Ahora sí, debo decir, hay tratamientos que son costosos. Costoso en el sentido de que ameritan que uno vaya periódicamente a terapia y obviamente eso requiere un poco de dinero, ¿verdad?
Entonces no es costosa. Además, entre el terapeuta y en este caso vamos a llamarle, no sé, paciente, ¿verdad? Paciente, esa es la palabra adecuada, ¿verdad? Paciente. Hay convenios, hay tratos, ¿verdad? Esos tratos van de que, por ejemplo, te cobro una cantidad inicial para la terapia, ¿verdad? Y luego, pues, ya luego la segunda te cobro otra cantidad, la tercera otra, van y de manera paulatinamente bajando de precio, ¿verdad? Todo depende de lo que usted vaya a hacer en el psicólogo. Entonces él va a determinar si las terapias serían muy caras, muy baratas, porque también depende de la calidad económica de la persona. Yo creo que un psicólogo que sea de vocación, y imagino que todos somos de vocación, ¿verdad? Pero un psicólogo que aplique más la parte vocacional, no le importaría tantísimo qué cantidad de dinero vaya a ganar con una persona, sino el granito de arena que vaya a aportar para mejorar la vida de ese ser humano, ¿no es cierto? Porque es un mal común ver que las personas van a terapia hoy, ¿verdad? Quizás regresen a la segunda en 15 días, pero ya no vuelven más, ¿verdad? Y es un tema interesante analizarlo porque puede ser que esto suceda por quizás el alto costo de la consulta, que entenderán ellos que es muy alto, o eh, porque simplemente ya se siente que ya no necesita más terapia, ¿verdad? Que es lo más común que uno logra ver hoy en día. Que la persona cree que porque ya fue una o dos terapias, dos sesiones, ya estoy curado, ¿verdad? Entonces yo creo que si hacemos una revisión de lo que cuesta una terapia versus lo que tú puedes ganar con ella, entonces, bueno, yo creo que no es tan cara. Pero bueno, eso queda ya a criterio, ¿verdad? De cada quien. Otro mito es que casi todos los psicólogos son viejos, serios y aburridos. Cuando yo escucho la palabra viejo, me da un poco de risa porque no, eso no es cierto. No todos son viejos. En mi caso tengo 27 años y hace ya 4 años que estoy graduado de la carrera. O sea que me gradué a los 24, ¿verdad? Tengo 27. Y no, o sea, no somos aburridos, no somos viejos. Como en toda carrera hay personas ya de edad, pero no, no son viejos. Serios, eso es una calidad moral, seriedad, ¿verdad? Más que un arquetipo social, ¿no? Aburrido, bueno, lo dudo. ¿Por qué? Porque en mi caso particular me río mucho, hago muchos chistes. Y yo conozco muchos psicólogos que hacen muchos chistes. De hecho, tuve un profesor en la universidad que básicamente en algún momento de la clase hacía un stand-up comedy, ¿verdad? Una comedia parada, ¿verdad? Porque era una manera jocosa de explicarnos ciertos temas, ¿verdad? Y, concho, no creo que sean aburridos. Porque como le decía un momento anterior, nosotros tenemos y poseemos un constructo idealizado de la vida. Entonces, ¿por qué, si yo tengo una idea de la vida, de lo que más o menos puede ser la vida, por qué yo debo de ser aburrido o serio o, no sé, en el lenguaje que le llamarían en el país que se digne escuchar este podcast, ¿verdad? Entonces, no son todos viejos, no son todos serios. Puede de que sí, tú encuentres una parte muy minoritaria que sean muy viejos, pero eso no les resta su capacidad, sin embargo les suma.
Puedes que encuentres la otra parte que sí, que es muy, 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 muy seria, muy mínima también, ¿verdad? Y puede ser que encuentre una parte chiquitita que sean aburridos, porque el aburrimiento depende de lo que para ti sea divertido, ¿verdad? De lo que para usted y para mí sea divertido. Porque lo que es divertido para ti no tiene que ser necesariamente divertido para mí. Entonces, vuelvo y te digo, cae la teoría porque todo va a depender del gusto de la persona. No porque sea psicólogo o no, ¿verdad? Entonces ahí nuevamente, y perdón los ruidos, tú sabes que estamos grabando en la sala de una casa, ahí cae nuevamente de que soy aburrido, viejo. Pues claro que no. Ahora mismo, bueno, en mi país es República Dominicana y por lo que veo en algunos países, cada día más se gradúan más jóvenes y más jóvenes y más jóvenes en edad, ¿verdad? Y bueno, pues no tiene nada que ver con la edad, serio y aburrido. Otro mito, y ya estamos terminando este grandioso podcast, dice, los psicólogos pueden conocer a las personas con tan solo darles una mirada. Wow, 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 wow. Conocer a la persona con tan solo una mirada. Wow, wow, wow. Esto está muy interesante, ¿verdad? Pero muy interesante. Y claro que no, que eso no es posible. Eso no es real. Dicen que los ojos son el reflejo de tu alma, ¿verdad? El reflejo de tu alma. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con que yo puedo saber quién eres tú a través de mirarte, ¿verdad? Yo entiendo que son ideas sacadas, ideas, yo no sé de dónde realmente sacan ese tipo de cosas, porque ¿cómo yo puedo saber quién eres tú con una mirada? O sea, es imposible, porque ahí entra en, qué sé yo, ahí entra en juego lo que es, ¿cómo decirte? Tu personalidad, tu forma de pensar, tus sentimientos. O sea, yo no puedo hacer una idea de quién eres tú por verte. Ahora, lo que yo sí más o menos puedo darme cuenta es de qué sería tu forma de reaccionar ante un suceso por la mirada, pero no como tú eres. Jamás. O sea, es imposible, muy imposible. Y ya el último mito, que sería el 10º, dice aquí, los psicólogos son magos, chamanes y curanderos. Mírenme, bueno, no me pueden mirar, escúchenme bien, que para mí este viene siendo como la parte difícil. Difícil porque hablarla podía o puede agravar a las personas. Hoy en día se ha desatado una New Age, una tendencia New Age o nueva era, de mezclar la psicología con lo espiritual. Y esas dos cosas no se mezclan, para nada. O sea, no se pueden mezclar, nunca se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque realmente es algo totalmente diferente, valga la redundancia. Psicología, mago, chamanismo o curandero son 3 dimensiones diferentes. Psicología es conducta, pensamientos, traumas, ¿verdad? Terapia, chamanismo, mago, ¿qué? Leer cartas, tarot, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué más te puedo decir que tiene que ver con chamanismo? Ciertos tipos de, qué sé yo, de instrumentos utilizados en las famosas terapias de ellos, como, qué sé yo, velones aromáticos,
ciertas leídas de rituales litúrgicos, ¿verdad? En psicología no hacemos nada de eso, ¿verdad? No tenemos ese tipo de cosas porque no es necesario. Entonces, chamanismo, curandero, mago, no tiene nada que ver con la psicología. Son personas que utilizan esas herramientas y se llaman o se dicen ser psicólogos para atraer a la persona. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de estafadores, porque un psicólogo serio no se presta a eso. Ahora bien, está la parte de que usted puede aprender a meditar, que no tiene nada que ver con mago ni chamanismo. Está lo que es la terapia de relajación, que tú puedes incluir velones, pero nada de liturgias, sino que tú llevas al paciente, ¿verdad? Tú llevas al paciente a un estado de plenitud donde los pensamientos se anivelan, se aquietan, y la terapia pueden asimilarla de una manera correcta, pero nada que ver con lo que tiene que ver con mago, con, qué sé yo, la idea de cartas. Ahora mismo no me acuerdo, hay unos talismanes que no recuerdo el nombre ahora, runas, sí, runas, que lo usaban los vikingos, unas runas que ellos tiraban, que son hechas de madera, ¿no? Y ellos hacían ese tipo de cosas para predecir el futuro. Así que, ya finalizando esta transmisión, la idea central de todo esto es que ustedes vayan teniendo una idea más clara y acabada de lo que es la psicología y de lo que se puede lograr asistiendo a un psicólogo. O sea, que podemos tener una vida sana, podemos tener una vida equilibrada, pensamientos equilibrados, una vida familiar buena, social, laboral, entre otras cosas. El psicólogo debe de asistir a un psicólogo, No se lo voy a negar, es recomendable de que un psicólogo asista a un psicólogo. Así que muy bien. Hemos llegado al final ya de esta transmisión radial tipo podcast llamada Psicovida. Queremos darle las gracias una vez más a cada uno de ustedes por sintonizar o escuchar este podcast a través de YouTube. Próximamente estaremos en una plataforma que se llama iVoox, para que lo puedan escuchar por ahí, en su casa, en el trabajo, cuando caminan, cuando corren, cuando van en el carro, cuando quieran. Igualmente, como la vez pasada, les motivamos a que por favor compartan la información con todos sus seres queridos y que si tienen algún comentario lo pueden dejar aquí en YouTube en la caja de comentarios que está debajo. Es todo por hoy. Buenas noches. Buen día, no sé, depende de la hora que estén escuchando este podcast, y les deseamos un grandioso inicio de semana y que de ahora en adelante seamos, como le dije la vez pasada, una gran familia. Hasta pronto, cuídense mucho, un abrazo psicológico a todos, bye bye.